Australia, situada en Oceanía, tiene una superficie de 7.741.220 km². Así pues, es uno de los países más grandes del mundo. Tiene una población de 25.169.000 personas. Se encuentra en la posición 54 de la tabla de población, compuesta por 196 países, y mantiene una muy baja densidad de población, 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Canberra y su moneda son los dólares australianos. La forma de gobierno es una monarquía constitucional, un estado federal compuesto por 6 estados y 2 territorios basado en una democracia parlamentaria. El poder ejecutivo de Australia es una nación independiente, perteneciente a la Commonwealth, y reconoce como soberana a la monarquía británica. La reina Isabel II es la jefe de estado, representada en Australia por un gobernador general, nombrado por ella, siguiendo las recomendaciones del primer ministro, que tiene funciones simbólicas. El primer ministro es el jefe de gobierno y trata los asuntos cotidianos del Estado. El poder legislativo es el parlamento, que está compuesto por el Senado y por una Cámara de Representantes. Los senadores son elegidos por un periodo de 6 o 3 años. Los miembros de la Cámara de Representantes para 3 años como mínimo. El primer ministro y el Consejo de Ministros deben ser elegidos por el Parlamento. Los líderes políticos actualmente, como el primer ministro Scott Morrison, desde el 24 de agosto de 2018, y como gobernador general David Hurley, desde el 1 de julio del 2019. Australia es la economía número 19 por volumen de PIB. La última tasa de variación anual del IPC, Índice de Precios al Consumidor, publicada en Australia es de septiembre de 2019 y fue del 1.7%. A continuación, sobre la interrogante ¿qué producir? Esta pregunta hace referencia al recurso humano y natural. En el recurso humano hablamos sobre la capacidad de producir eficientemente un producto, es decir, elaborado. Y en el recurso natural hablamos de los privilegios que tenga un país respecto a su ubicación, que pueden ser en la agricultura, en la minería, el petróleo, o combinados de estos dos, el recurso humano y natural, en el turismo. En fin, Australia es uno de los países más ricos en recursos naturales, especialmente en productos minerales como el hierro, del cual es el primer exportador mundial, el carbón, el crudo, el oro o el aluminio, lo que lo convierte a la industria metalúrgica en uno de los pilares de la economía australiana. Otro de los productos de exportación es la agricultura y la ganadería. En la agricultura podemos mencionar al trigo, al vino y a la caña de azúcar. Y en la ganadería a las crías de ganado vacuno y ovino. Tradicionalmente, en Australia puedes exportar carne y puedes contar miles de millones de cabezas de ganado. Y además, Australia es el primer productor mundial de lana. No obstante, a los productores primarios hay que sumarles hoy el incremento de las exportaciones, como es el caso del turismo, que es un sector en auge. A continuación vamos a hablar sobre el PIB, y el PIB per cápita, que es el más grande a nivel mundial, en la siguiente tabla. Australia es un país próspero, y su PIB per cápita es uno de los más altos en el mundo, o si no, el más alto en el mundo, compitiendo con las grandes potencias mundiales. Esto cabe recalcar que fluctúa dependiendo de los trimestres en los que se evalúa el PIB.
Australia debe resolver dos problemas: el envejecimiento de su población y el cambio climático. Como podemos observar en las tablas desde el 2005 en adelante, su PIB ha ido creciendo cada año en los porcentajes que podemos ver en cada tabla al lado derecho, tanto en el PIB anual de Australia como en el PIB per cápita. Cabe recalcar que en el per cápita en ciertos años disminuye. Como podemos observar en las imágenes del PIB de Australia, en el eje de las X tenemos los años y en el eje de las Y tenemos el valor del PIB anualmente en millones de euros. El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida, y en el caso de Australia en 2018 es de 48.941 euros, por lo que se encuentra en una muy buena posición, lo que supone que su población tiene un buen nivel de vida en relación a los demás países rankeados con el de PIB per cápita. Australia tradicionalmente ha sido un importador de productos terminados y un exportador de productos primarios, siendo sus sectores principales la agricultura y la minería. Su industrialización es relativamente reciente, lo cual explica por qué su sector manufacturero es de pequeña escala. Emplea alrededor de una quinta parte de la población activa y contribuye un poco más de un cuarto del PIB. La industria manufacturera se basa en la industria agroalimentaria, cerca de una quinta parte de la mano de obra, maquinaria y equipamiento alrededor del 20%, transformación de metales y productos metálicos alrededor del 20% y la química petroquímica poco más del 10%. Este país, por poseer una gran cantidad de personas trabajadoras y muy inconformistas, en sus procesos de producción siempre se encuentran incorporando mejores soluciones y alternativas mediante la adopción de nuevas tecnologías con la finalidad de mantener su competitividad en términos globales. En el sector agrícola, y por su gran influencia en el desarrollo de este país, se está adoptando nuevas medidas para mejorar sus procesos. Por ejemplo, usar robots como nuevos trabajadores agrícolas, encargándose de comprobar si la fruta está madura o si la tierra necesita agua o fertilizante. Cabe mencionar que el crecimiento del sector agrícola es particularmente importante ahora que en el sector minero se está desacelerando. A su vez, Australia constituye el segundo mayor exportador de trigo del mundo y los productores de cultivos herbáceos ya están utilizando la tecnología especializada destinada a mejorar la eficiencia, incluyendo el software de posicionamiento por satélite para que los agricultores puedan trazar la tierra y el suelo para determinar los insumos óptimos. El uso de estas tecnologías para optimizar el uso de fertilizantes puede aumentar la rentabilidad de las explotaciones de cereales en un 14%. Según un estudio de la Commonwealth Scientific de Australia y la Organización de Investigación Industrial. El impulso tecnológico en el sector agrícola se debe a que Australia intenta aprovechar a sus vecinos asiáticos de rápido crecimiento, donde las crecientes filas de la clase media cada vez requieren más variedad y mejor calidad de los alimentos, desde arándanos hasta carne. Independientemente de si se puede cumplir con los objetivos de proveer más alimentos a Asia, se espera que Australia juegue un papel importante en la seguridad alimentaria mundial, por ser uno de los bancos de pruebas para las nuevas formas de producir alimentos de manera más eficiente en condiciones a menudo difíciles. Para entender mejor el desarrollo de la industria agroalimentaria, continuemos viendo el siguiente video realizado por la empresa Australia Agriculture. Australia is meeting global challenges such as population growth, changing consumption patterns, climate change and food safety and security by developing cutting-edge technology and equipment for the agricultural industry. At AgriDigital, myself and my other two co-founders, we've come together to be unified around solving three problems that have plagued the industry globally for a long time. The problems of payment security for farmers and sellers through the supply chain,
helping buyers access just-in-time and flexible forms of supply chain finance so they can purchase commodities. And thirdly, I guess we're really focused on consumers like you and I so that we have food transparency. We're one of the world's first companies to use blockchain in agriculture, and we're looking at those unique properties of blockchain such as immutability of data, the record keeping, the ability to execute smart contracts. At the end of the day, what we're really focused on is solving problems, and I think that's what we do really well. The Osiris app is very exciting. There's definitely a growing trend that consumers want to know more about their produce, the food and wine, where it comes from, who's growing it, and a bit of the story behind those growers. We can claim we're the world first to combine full end-to-end traceability and anti-counterfeit technology to the food, beverage and wine industry. Australia produces some of the best products in the world, and we want to make sure that those products are safe, authentic and as premium as they could be. Intergrain is an Australian wheat and barley breeding business. We develop new varieties for Australian growers that have improved yield, better disease resistance and deliver the end product customer requirements. We begin the new genetics, we innovate new products and see them right the way through that process to delivering them to customers in other countries. Intergrain has a specialty program in wheat breeding, and that is our Udon Noodle program, and that has led to Western Australia being the world exclusive supplier to Japan and Korea for grain of Udon noodles. At the back of our mind is always that importance of food security, of production for countries that aren't able to produce enough for themselves. 1/3 of everything we need relies on bees. Over the last 50 years, the number of bees are going down. We developed a technology that has attracted the interest from scientists from all over the planet. They want to work with us and have access to this microsensing technology that we developed at CSIRO. Australia has a world-class capability, and how can we develop better instruments to understand how those stress factors are affecting bees? In a way, we are not building microsensors or microchips, we are building the future of this planet. When we tag a microchip on a bee, we are actually working towards food security and work towards a better place, a better planet for us to live in. Australia's physical environment has demanded constant innovation to ensure the high productivity, safety and quality of its agricultural sector. Our scientific and technical advances have placed Australia at the forefront of agricultural efficiency and productivity, advances that can be shared with the world. Las prudentes políticas macroeconómicas de Australia han contribuido a mejorar la capacidad de resistencia de la economía frente a las conmociones y, por lo tanto, a mantener el crecimiento económico. El objetivo de la inflación da flexibilidad al Banco de la Reserva para mantener la inflación en un nivel moderado, mientras que el tipo de cambio flotante ayuda a relajar la presión inflacionaria. En cuanto a las políticas fiscales, tanto la Commonwealth, que es la Mancomunidad de Australia, como los gobiernos de los estados han logrado un superávit fiscal y se ha eliminado la deuda pública neta. No obstante, al encontrarse la economía casi al límite de su capacidad, la disminución del superávit fiscal que se prevé como resultado de la reforma fiscal, junto con el aumento de los tipos de interés causado por la presión inflacionaria, plantea la cuestión de si la presente combinación de políticas monetarias y fiscales es la adecuada. El rápido crecimiento del sector de los recursos naturales y el consiguiente incremento de la inversión privada, incluida la inversión extranjera directa, han contribuido en gran medida a ampliar el déficit por cuenta corriente. La fortaleza del dólar australiano ha sometido a presión a otros sectores, especialmente el manufacturero. Si bien, de acuerdo con las autoridades, no ha habido como resultado una presión interna significativa para que se aumentase la protección frente a las importaciones. La nueva estrategia de comercio de Australia acoge 5 principios claves. Primero, la búsqueda de reformas económicas recurrentes y relacionadas con el comercio sin esperar a que otros países realicen reformas a sus políticas comerciales. Segundo, cero discriminación entre los países durante las negociaciones comerciales. Tercero, que la política exterior no esté por encima de la política comercial. Cuarto, una mayor transparencia en negociaciones comerciales libres para que así el público esté bien informado y tenga la oportunidad de ser escuchado. Quinto, la integración perfecta entre la política comercial y las reformas económicas en un sentido más amplio.
Como parte medular de esta estrategia, el gobierno de Australia continuará promoviendo la liberación comercial multilateral a través de las negociaciones de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio. De hecho, el Banco Mundial calcula que la eliminación de todas las barreras comerciales podría incrementar los ingresos globales en la enorme cifra de 2.8 millones de dólares por año. Australia no se dará por vencida ni renunciará a la Ronda de Doha. El impacto de la crisis sobre la economía australiana comparada con otros países similares en desarrollo económico, considerando el primer indicador relevante, el PIB, indica que mientras todas las demás economías entraron en recesión, Australia se mantenía en zonas de crecimiento positivo. La economía australiana navegó sin mayores problemas por los años más difíciles económicamente hablando del último siglo, por los siguientes factores. Asia y el sector minero. La gran ventaja de Australia respecto a otros países occidentales fue la estabilidad de las exportaciones a las economías que más crecían, puesto a que Asia se considera una de las claves del particular comportamiento de Australia durante la crisis, y es quien demanda estos productos primarios. Se puede considerar a la industria de materias primas como sostén durante este periodo. Sector financiero. La buena regulación del sistema financiero pasó sin mayores problemas, ya que mientras otros sistemas bancarios colapsaban, los bancos australianos seguían emitiendo deuda y ampliando capital, hasta niveles superiores que ni siquiera hubiesen imaginado acercarse a los otros bancos como el de Europa, Reino Unido y Estados Unidos. Además, al contrario de la mayoría de las demás economías, el gobierno australiano no tuvo que rescatar a ninguna entidad financiera. El Banco de la Reserva de Australia se encarga de la formulación y ampliación de la política monetaria, cuyo principal objetivo es lograr una tasa de inflación del 2 a 3% en promedio a lo largo del ciclo económico. La política monetaria y decisiones sobre el sistema financiero y bancario son el mecanismo que aseguran la rápida transmisión de estas medidas a la economía real. No solo eso, sino que también restablece la confianza en el sector financiero y asegura la solvencia de la industria bancaria australiana. La política fiscal es considerada el tronco de la acción del gobierno para contrarrestar las consecuencias de la recesión mundial, ya que el objetivo primario de esta política es mantener el presupuesto en equilibrio como promedio a lo largo del ciclo económico. La política fiscal ha sido en general eficaz, pues la balanza fiscal general del gobierno ha alcanzado un moderado superávit. La mejora de la balanza fiscal se atribuye principalmente al aumento de los ingresos fiscales. Al mismo tiempo, la participación del gasto en el PIB se ha mantenido relativamente estable. Un factor importante en el aumento de los ingresos fiscales han sido los impuestos de sociedades, lo que se debe, entre otras, a la subida de los precios de los productos básicos y el consiguiente aumento de la rentabilidad de las empresas. El gran éxito económico que ha tenido Australia no ha sido un golpe de suerte. Este es el resultado de salarios elevados, deuda pública contenida, apoyo a los inmigrantes y, sobre todo, siendo este el más importante, consenso político. En el año 2016 se decía que el crecimiento económico de Australia continuará siendo sólido. Las autoridades opinaban que, como consecuencia de las reformas estructurales en curso, cada vez de mayor alcance, la economía era muy resistente a las conmociones exteriores. Actualmente, Australia registró en el último año fiscal el crecimiento económico más bajo del último decenio, lo que ha suscitado temores de que se produzca la recesión que el país oceánico ha conseguido evitar durante varios años. Frente a esto, el primer ministro australiano, Scott Morrison, quiso disipar esos temores y negó a la emisora 3AW que se está entrando en ese territorio. Realmente, esta tan temida crisis llegar no acaba de llegar, pero tal vez ahí esté uno de los kits de la cuestión. El New York Times contaba cómo los australianos no se muestran autosuficientes triunfalistas ante su futuro económico, y por ello siguen siendo extremadamente cautelosos y tomando decisiones económico-laborales más cabales y menos arriesgadas.
Esto es especialmente cierto en el caso de los niveles de endeudamiento y apalancamiento financiero del Estado australiano, que lejos de sobreendeudarse, llegando a niveles insostenibles, sigue mostrando unos límites de deuda pública que ya quisieran para sí muchos países. Se debe tener en cuenta que las generaciones de trabajadores más jóvenes no han vivido ninguna crisis. Ante eso, el país sostiene que los jóvenes saben perfectamente qué y cómo enfrentarla. ¿Pero qué tan cerca se encuentra esta frase de la realidad? Pues no se sabrá hasta que se presente una. Mientras eso suceda, Australia seguirá teniendo una de las mejores economías del mundo.